Vamos a empezar a ver lo que empezamos a ver ayer, que es cintas transportadoras. Estábamos viendo los distintos tipos de tambores. Hablamos de los tambores tipo A, tambores tipo B y tambores tipo C. Los tambores tipo A son tambores motrices en la zona de alta tensión de la banda, con un ángulo mayor de 30 grados. Los tambores tipo B son tambores en zonas de baja tensión, con un ángulo mayor de 30 grados. Esos son los tambores de cola. En cambio, los tambores tipo A son los tambores motrices. Los tambores tipo C son tambores con ángulo menor de 30 grados y son tambores de guiado o desvío. El diámetro de estos tambores depende esencialmente del espesor de los elementos resistentes de la banda. En los tambores en donde se va a someter a la banda a las mayores tensiones, esta dimensión puede determinarse para los tambores tipo A por la siguiente expresión. En los tambores en donde se va a someter a la banda a las mayores tensiones, esta dimensión puede determinarse para los tambores tipo A por la siguiente expresión. D es mayor o igual a S por C, en donde D es el diámetro del tambor, ¿ya? Voy a mostrar la expresión. Ahí está, D es mayor o igual a S por C, que es lo que es S y C. S es el espesor de los elementos resistentes de la banda, y C es el factor multiplicador, ¿ya? Ahí están los tambores tipo A, tipo B y tipo C. Los A son los tambores motrices, ¿ya? El tambor tipo B es el tambor de zona de baja tensión. Y el tambor tipo C es el tambor con ángulo de guiado o desvío. Ahí están, ¿ven? Entonces, tipo A, tipo B y tipo C. Esos son los tipos de tambores y su disposición. Este es un corte en perfil de cómo son las correas transportadoras. Un corte en perfil cómo son las correas transportadoras. Entonces, el A es donde están los motores que conectan a la correa transportadora, los tipo A. ¿Cómo son los tipos de banda? De acuerdo al material. Entonces, dependiendo el tambor tipo C, dependiendo el tambor tipo C, tenemos el material con que está hecha la banda. Ahora le voy a mostrar una tabla donde dice eso. Ya, entonces tipo de banda, algodón, poliamida, que esto es nylon, ¿cierto? Poliéster también es un tipo de nylon, y alma de acero. Entonces el valor obtenido se redondea por exceso hasta alcanzar un diámetro estándar. Entonces, dependiendo del diámetro de C, los diámetros de los tambores del tipo B y C se determinan dentro de la misma categoría. El valor obtenido se redondea por exceso hasta alcanzar un diámetro estándar. Los diámetros de los tambores del tipo B y C se determinan dentro de la misma categoría.
En el supuesto de trabajar con tensiones en la banda inferior a la resistencia máxima, en el supuesto de trabajar con tensiones en la banda inferior, en el supuesto de trabajar con tensiones en la banda inferiores a la resistencia máxima, estas podrán disminuir ligeramente el diámetro de los tambores en una o dos categorías, según la tabla anterior. Eso en el supuesto de trabajar con tensiones en la banda inferiores a la resistencia máxima. Estas podrán disminuir ligeramente el diámetro de los tambores en una o dos categorías, según la tabla anterior. En lo relativo a la construcción de los tambores existen distintos tipos. Ya vamos a ver esa figura. Eso respecto a la construcción de los tambores. Ahí está la figura. Esta es la construcción de los tambores, ¿ya? Tipos de tambores y cómo van construidos. De un corte que se le hace, es más largo, justamente para ver cómo es por dentro. Tienen que ser construidos con un diseño robusto. En la mayoría de los casos se adoptan dos concepciones con eje transversal. Entonces este es un corte en perfil y esto se ve, así se ve en vista de planta. Los tambores de accionamiento y eventualmente los de retorno deben soportar esfuerzos muy importantes y por lo tanto deben ser robustos en su construcción, deben ser de diseños robustos en su construcción. En la mayoría de los casos se adoptan dos concepciones con eje transversal: construcción soldada y fijación con chaveta. Esta fijación es de tipo tangencial, que es preferible a la clásica para los tambores mayores. Y construcción con discos de acero fundido, cilindro soldado y unido al eje transversal por medio de anillos expansibles. Entonces tenemos la construcción soldada y fijación con chaveta. Esta fijación es del tipo tangencial, que es preferible a la clásica. Y también tenemos la construcción con discos de acero fundido, cilindro soldado y unido al eje transversal por medio de anillos expansibles. Hay un tercer diseño que consiste en la construcción con discos mecano-soldados o en acero fundido, cilindro soldado y ensamblado con abrazaderas a dos cubos de ruedas sobre el eje transversal o sobre dos extremos del eje. Ese es el tercer diseño: construcción con discos mecano-soldados o en acero fundido, cilindro soldado y ensamblado con abrazaderas a dos cubos de ruedas sobre el eje transversal o sobre dos extremos del eje. Los tambores de accionamiento suelen revestirse de goma de elevada dureza. Este revestimiento puede efectuarse por sectores para determinar su recambio sin desmontar el tambor completo y así disponer o no de ranuras. Entonces este revestimiento puede efectuarse por sectores para permitir su recambio sin desmontar el tambor completo y disponer o no de ranuras. También existen tambores construidos mediante aletas colocadas diametralmente y a lo largo de generatrices del eje, y cuyas aristas exteriores son más anchas o se construyen con listones de goma endurecida. También las cintas transportadoras tienen que tener reductores para reducir las revoluciones por minuto del motor. Se emplean dos tipos de reductores en las cintas de gran potencia: reductores suspendidos y reductores clásicos. Respecto a los reductores suspendidos, se puede decir que son de montaje flotante con eje de salida
y acoplamiento de distintos tipos con el tambor de accionamiento. Y acoplamiento de distintos tipos con el tambor de accionamiento. Esta disposición presenta la ventaja de precisar un espacio reducido, suprimiendo la alineación entre tambor y reductor. El inconveniente que plantea es el de tener que desmontar el conjunto cuando se tiene que sustituir el tambor. Es el inconveniente que tiene este tipo de reductor. Es que hay que desmontar el conjunto, hay que tener que desmontar el conjunto cuando se tiene que sustituir el tambor. Entonces, este tipo de reductor se instala habitualmente en las cintas ripiables y de interior. Reductores clásicos. Estos reductores son los utilizados en las grandes instalaciones. La variante en reducción planetaria presenta la ventaja de un espacio más reducido. Esta disposición con acoplamiento de dientes mecanizados, o sea, como engranajes, permite mediante el desacoplamiento la intervención rápida sobre un grupo y la marcha a bajo régimen de otro grupo. En el caso de un tambor motriz con grupos dobles de accionamiento. Voy a mostrar una tabla que te habla de los diámetros de los tambores. Acuérdense que habían tambores tipo A, B y C. ¿Ya? Esta es una tabla de la empresa Continental. ¿Ya? La vamos a ver a continuación. Entonces, esta tabla te muestra los diámetros de los tambores en milímetros y los tipos de tambor que dijimos que habían, los A, B y C. El A es del tipo motriz. Aquí están las categorías y los diámetros en milímetros. ¿Cómo es un tambor revestido de los que ahora hablamos que se le revestían con goma? También vamos a ver una imagen. Así un tambor revestido. Ahí estoy viéndolo en perfil, ¿cierto? Esto es lo que gira. Ahí se ve la flecha. Y así va la banda. Esa es la dirección de la banda. Entonces esto está recubierto con goma y con ese ángulo para que tenga mayor agarre y pueda llevar la cinta. Así es el perfil, haciéndole un corte al tambor, ¿ya? Entonces si yo corto esa parte ahí, así se ve en corte de perfil, ¿ya? Entonces la goma de revestimiento es la parte esta que está churada, y el tambor mismo es el que está ahí abajo, tambor revestido. Esas líneas que permiten el agarre, una mayor adherencia a la cinta, son estas que están acá. Entonces tenemos reductores suspendidos y reductores clásicos. Dentro de los reductores clásicos, estos reductores son los utilizados en las grandes instalaciones. La variante en reducción planetaria presenta la ventaja de un espacio más reducido. Esta disposición con acoplamiento de dientes mecanizados permite mediante el desacoplamiento la intervención rápida sobre un grupo y la marcha a bajo régimen de otro grupo, en el caso de un tambor motriz con grupos dobles de accionamiento. Después están los acoplamientos. Entre el motor eléctrico, normalmente de rotor
en cortocircuito y el reductor se dispone de un acoplamiento hidráulico que sirve para amortiguar las vibraciones y sobrecargas y asegurar un arranque progresivo. Estamos hablando del acoplamiento que permite, ¿cierto?, el enganche para darle movimiento a la correa transportadora. Frenos y mecanismos antirretorno. Los frenos más utilizados son los de disco, situados en el eje del reductor. En algunos casos, generalmente en cintas descendentes, se montan en el eje del tambor. Las fases de frenado se modulan con la carga y desaceleración del transportador. En las cintas en pendiente, además del freno, se dispone de un sistema antirretorno en el reductor. En las grandes cintas horizontales, el frenado en cabeza puede ser insuficiente, por lo que una solución adoptada consiste en colocar un freno de disco sobre el tambor de retorno. Dispositivos de tensado. Los dispositivos de tensado sirven para conseguir los siguientes objetivos: mantener la tensión adecuada en el ramal de retorno durante el arranque y cuando se producen variaciones de carga, para asegurar un funcionamiento correcto de la banda. Acomodar las variaciones de la longitud de la banda debido a las dilataciones de la misma. Acomodar las variaciones de la longitud de la banda debido a las dilataciones de la misma. Proporcionar un almacenamiento de banda que puede utilizarse cuando se varía su longitud debido a un daño o a la necesidad de efectuar un empalme. Proporcionar un grado de tolerancia en la longitud de la banda instalada. Se utilizan generalmente dos sistemas, el de tensado automático y el de tensado fijo. Tensado automático. El sistema de tensión automática actúa proporcionando esfuerzos de tensión en función de la situación de la banda, de forma que el tambor de tensado se desplaza siguiendo los alargamientos elásticos y permanentes de la banda. Normalmente se emplea un sistema por contrapeso, que permite responder instantáneamente a las fluctuaciones de tensión. El tensado automático por cabrestante eléctrico se utiliza con un ajuste entre dos niveles de tensión y a veces con un nivel de tensión para el arranque. Los valores de medida se controlan mediante un dinamómetro. Tensado fijo. Con la cinta en marcha, el tambor de tensado se bloquea y no responde a los alargamientos de la banda. Se dispone en un reglaje de esta tensión a intervalos regulares. La tensión se consigue mediante un accionamiento de cabrestante eléctrico y un sistema de medida que controla el valor mínimo de la tensión. Vamos a ver una imagen de lo que es la unión entre el reductor y el tambor para entender cómo van enganchados. Entonces, esta es la unión entre el reductor y el tambor. Ya, este es el tambor, este es el reductor, lo que disminuye las revoluciones por minuto del motor que sigue a continuación, ¿cierto? Y este es el tambor. Esas son las uniones hidráulicas. Tipos de unión: reductor, tambor. Viene siendo la unión. La parte más gruesa es el tambor. Aquí abajo podemos ver los dispositivos antirretorno. Dispositivos antirretorno, para que no se devuelva la cinta. Y de frenado. Dispositivos antirretorno y frenado.
Tensado fijo, entonces, con la cinta en marcha, el tambor de tensado se bloquea y no responde a los alargamientos de la banda. Se dispone de un reglaje de esta tensión a intervalos regulares. La tensión se consigue mediante el accionamiento de un cabrestante eléctrico y un sistema de medida que controla el valor mínimo de la tensión. Este dispositivo se emplea en las cintas ripables. Presenta la ventaja de poder frenar todos los grupos en su potencia nominal. Entonces presenta la ventaja de poder frenar todos los grupos en su potencia nominal, pero presenta el inconveniente de sobrecargas de algunos tambores, dado que la suma de tensiones es constante. Vamos a ver cómo son los sistemas de tensado en un esquema donde muestra las correas en vista de perfil. Ahí están. Tensado fijo por husillos, tensado móvil con esfuerzos de tensión constante, con contrapesos, y tensado automático con esfuerzos de tensión ajustable por tambores de tensado controlables. Esos son los sistemas de tensado de la banda. Configuración de una cabeza motriz. La configuración general de una cabeza motriz en una cinta de gran capacidad incluye las siguientes partes: estructura de elevación de la banda desde el nivel de trabajo de los bastidores de la cinta, estructura central de la estación motriz que soporta los diferentes tambores motrices y de tensado, así como la cabeza de entrega que va apoyada sobre las fundaciones de hormigón o sobre un pontón. Estructura superior de sustentación de los armarios eléctricos y accionamientos principales y de tensado. Entonces esa sería la configuración de una cabeza motriz. Voy a repetirlo: estructura de elevación de la banda desde el nivel de trabajo de los bastidores de la cinta, estructura central de la estación motriz que soporta los diferentes tambores motrices y de tensado, así como la cabeza de entrega que va apoyada sobre las fundaciones de hormigón o sobre un pontón. Estructura superior de sustentación de los armarios eléctricos y accionamientos principales y de tensado. La primera de las partes citadas es básicamente un puente de cinta apoyado en dos puntos, el más próximo al resto de bastidores sobre una fundación de hormigón o sobre un pontón pequeño, dependiendo de que la cinta sea fija o móvil. Y el otro es la propia estación motriz en una cinta ripable con apoyo del puente de entrada sobre el resto de dicha estación, que es de tipo rótula para permitir movimientos relativos durante el ripado. Voy a repetir esta parte. Dice: la primera de las partes citadas es básicamente un puente de cinta apoyado en dos puntos, el más próximo al resto de bastidores sobre una fundación de hormigón o sobre un pontón pequeño, dependiendo de que la cinta sea fija o móvil, y el otro en la propia estación motriz en una cinta ripable con apoyo del puente de entrada sobre el resto de dicha estación, que es de tipo rótula para permitir movimientos relativos durante el ripado. La parte central de la estación motriz tiene también como elementos de apoyo zapatas de hormigón o pontón. Su elección no depende solo de la cinta transportadora. No solo depende de la cinta transportadora que sea fija o ripable, ya que a veces por estandarización o bien por las características del terreno donde vaya situada la cabeza motriz, una cinta fija puede ir provista de un pontón. El pontón es un elemento muy robusto, ya que va a ser ripado y no debe ser deformable.
Su construcción y forma depende del sistema que se vaya a utilizar para su traslado. Existen a este respecto los pies de traslación y los carros de orugas. Los primeros se colocan a los lados del pontón en número que depende de su potencia y del peso de la estación, y que a base de movimientos horizontales y verticales de unos cilindros hidráulicos van trasladándola. Los carros de orugas se introducen debajo de la estación motriz en su parte central y se levantan para efectuar su traslado. Voy a repetir esta parte, dice, la parte central de la estación motriz tiene también como elemento de apoyo zapatas de hormigón o pontón. Su elección no depende solo si la cinta es fija o estacionaria, ya que a veces por estandarización o bien por las características del terreno donde vaya situada la cabeza motriz, una cinta fija puede ir provista de un pontón. Que lo que es un pontón es un elemento muy robusto, ya que va a ser ripado y no debe ser deformable. Su construcción y forma depende del sistema que se vaya a utilizar para su traslado. Existen a este respecto los pies de traslación y los carros de orugas. Los primeros se colocan a los lados del pontón en número que depende de su potencia y del peso de la estación, y que a base de movimientos horizontales y verticales de unos cilindros hidráulicos van trasladándola. Los carros de orugas se introducen debajo de la estación motriz, en su parte central, y la levantan para efectuar su traslado. La superficie de apoyo de los pontones y, lógicamente, su peso dependerá de la presión específica sobre el terreno que se desea alcanzar. El resto de la estructura de la parte central de la estación motriz será más o menos compleja en función del número de tambores motrices que se coloquen. Para que el cabezal de la estación motriz permita la adaptación a diferentes condiciones de material, su estructura central suele hacerse articulada en su parte trasera, con la posibilidad de bulonarla a diferentes alturas en su parte delantera. Operación que está para la que necesitan unos potentes gatos hidráulicos. Entonces, para que el cabezal de la estación motriz permita la adaptación a diferentes condiciones de material, su estructura central suele hacerse articulada en su parte trasera, con la posibilidad de bulonarla a diferentes alturas en su parte delantera. Operación para la que se necesitan unos potentes gatos hidráulicos. La estructura necesaria para sustentar la parte eléctrica es la colocada más arriba en la estación motriz. Se trata de una plataforma para atornillar los armarios que llevan el aparillaje. Por ejemplo, a 6 kilovolts y 380 volts, y que van distribuidos a los lados dejando un pasillo central. Normalmente en la parte alta de los armarios se colocan las resistencias de arranque de los motores de los accionamientos. Bandas. Una banda está formada básicamente por los siguientes elementos: la carcasa y la goma de recubrimiento. La carcasa viene a ser como la estructura misma de distintos tipos de tela, ¿cierto? Y además está recubierta por goma. Entonces son dos partes que contienen la banda, la carcasa y la goma de recubrimiento. Respecto de la carcasa, ¿qué podemos decir? Los materiales que sirven para construir la armadura o carcasa deben responder a las siguientes exigencias: alta resistencia con espesores de carcasa reducidos, resistencia a los agentes exteriores, ¿cierto? Humedad, temperatura, productos químicos que le puedan caer. Estabilidad dimensional compatible con las grandes longitudes que se requieren.
Los materiales de armadura para la ejecución de la carcasa son los que se describen a continuación. Los materiales de armadura para la ejecución de la carcasa son los que se describen a continuación. Poliamida. El alargamiento de esta fibra es muy importante, lo que supone un impedimento para su utilización, como armadura longitudinal. ¿Ya? Repito, la poliamida es un material, ¿cierto?, para la ejecución de la carcasa. El alargamiento de esta fibra es muy importante, lo que supone un impedimento para su utilización como armadura longitudinal. Por el contrario, la resistencia a los choques y al desgarre longitudinal hacen que sea utilizada como armadura transversal. Poliéster. Esta fibra constituye el material textil más utilizado en la fabricación de bandas o cintas transportadoras. Las cualidades principales son tenacidad elevada, alargamiento moderado, buena estabilidad dimensional, insensible a la humedad, buena resistencia a los agentes exteriores, tanto mecánicos como físico-químicos. Voy a mostrar un dibujo donde sale el detalle de construcción de una cinta transportadora. Aquí vemos el detalle, ¿cierto? Ahí está la cinta, ¿cierto? Recubrimiento inferior, recubrimiento superior, que normalmente es de goma. Por dentro la cinta se ve así. Y ahí se le hizo un zoom a esta parte. Y así se vería, ¿cierto? Goma entre telas, espesor de la tela. Fibras transversales. Entonces hay fibras transversales también. Aparte de las fibras longitudinales. Entonces tenemos fibras longitudinales, ¿cierto? Fibras longitudinales y fibras transversales. Las longitudinales serían esas, ¿cierto? Las que van hacia allá, hacia el interior de la tela. Y las transversales serían estas. Entonces a esto se le llama la carcasa, que vendría siendo como el alma de la cinta, recubrimiento superior y recubrimiento inferior de caucho o goma. Entonces vimos varias características del poliéster. Las principales son tenacidad elevada, alargamiento moderado, buena estabilidad dimensional, insensible a la humedad y buena resistencia a los agentes exteriores, tanto resistencia mecánica como físico-química. Las limitaciones de las bandas textiles son las siguientes. Todas las que estamos nombrando son bandas textiles. Las resistencias a la rotura son menores que las de las bandas de cables de acero. Las resistencias a la rotura son menores que las de las bandas de cables de acero. Los alargamientos son muy superiores, por lo que pueden aparecer problemas durante el tensado de la banda. O sea, las bandas se tienden a alargar con el tiempo y con el uso, por lo que pueden aparecer problemas durante el tensado de la banda. Estamos hablando del problema que tienen las bandas textiles. Veamos las bandas con cables de acero. Bandas con cables de acero. Se puede decir que el desarrollo de las grandes cintas transportadoras ha estado ligado a la utilización de los cables de acero en la constitución de la carcasa. Las ventajas de su utilización son las siguientes. Resistencias muy elevadas de hasta 10.000 newton por milímetro. Resistencias muy elevadas hasta 10.000 newton por milímetro. Estamos hablando de las bandas, ¿cierto?, con cables de acero. Antes estábamos hablando de las bandas textiles. Se puede decir que el desarrollo de las grandes cintas transportadoras ha estado ligado a la utilización de los cables de acero en la constitución de la carcasa. Las ventajas de su aplicación son, como les decía, resistencias muy elevadas de hasta 10.000 newton por milímetro. Pequeñas diferencias en el alargamiento durante los diferentes regímenes de marcha. ¿Cuándo se produce el alargamiento?
cuando parte la cinta, ¿cierto? Y cuando se frena la cinta, principalmente. Entonces hay pequeñas diferencias en el alargamiento durante los diferentes regímenes de marcha. Estabilidad dimensional elevada, estabilidad dimensional elevada. O sea, no se tiende ni a alargar ni a cortar. Las dos últimas propiedades permiten mantener las tensiones adecuadas en las cintas de gran longitud. O sea, las pequeñas diferencias en el alargamiento y la estabilidad dimensional. Son las propiedades que permiten mantener las tensiones adecuadas en las cintas de gran longitud. Otras cualidades de las bandas metálicas son las siguientes. Espérense un poquito. Se me fue rápidamente lo que estaba leyendo. Entonces, otras cualidades de las bandas metálicas son las siguientes. Buena adherencia entre la goma y el acero, protegiendo este último contra la oxidación y mejorando su resistencia a la fatiga. Entonces, una de las cualidades del recubrimiento entre la goma y el acero es que protege al acero de la oxidación y mejora su resistencia a la fatiga. Insensibilidad a las variaciones térmicas. También tiene insensibilidad a las variaciones térmicas al estar cubiertos con goma. Buena resistencia a los choques producidos en los puntos de carga. Buena resistencia a los choques, ¿cierto?, producidos en los puntos de carga, pues estamos hablando de bandas metálicas. Cuando se dispone de una armadura de cables en disposición transversal, se reduce de manera significativa el riesgo de penetración de cuerpos extraños, ¿cierto? El mismo material, que a veces tiene puntas agudas, tiende a penetrar las cintas. Entonces, cuando se dispone de una armadura de cables en disposición transversal, se reduce de manera significativa el riesgo de penetración de cuerpos extraños, así como el rasgado longitudinal. Vamos a ver una imagen de cómo es una sección de banda de cables de acero. Ahí está la imagen. Estos son los cables de acero tipo torones, ¿cierto? Los torones son cada uno de esos cables que van entrelazados, formando como un enlace helicoidal. Y lo que permite la unión y el recubrimiento de goma. Eso sería un corte, ¿cierto?, de una banda de acero recubierta de goma. ¿Qué más podemos decir? Veamos los recubrimientos ahora de las cintas, los tipos de recubrimiento. Los recubrimientos de goma sirven para unir los elementos constitutivos de la carcasa, o sea, del alma, y constan de dos partes, la superior y la inferior. Entonces la carcasa sabemos que puede ser textil o puede ser de cables de acero. Los recubrimientos de goma sirven para unir los elementos constitutivos de la carcasa, que vendría siendo como el alma, que puede ser textil o metálica, ¿cierto?, de las cintas transportadoras, y constan de dos partes, la superior y la inferior. La goma está formada por butadieno, estireno y coque de petróleo. El producto que se consigue tiene una alta resistencia al desgaste. El espesor del recubrimiento de la carcasa está en función del tipo de aplicación de la banda y del ancho de esta. Y el ancho de esta. Vamos a ver una imagen que muestra una tabla, un gráfico y una tabla. Entonces aquí tenemos una tabla, ¿cierto? Perdón, un gráfico que tiene el espesor de recubrimiento en milímetros
el espesor del recubrimiento en milímetros, y el ancho de la cinta, por este lado. Entonces el espesor del recubrimiento va a estar en función del ancho de la cinta. El espesor del recubrimiento en milímetros va a estar en función del ancho de la cinta. Por ejemplo, si tengo una cinta de 2 metros o 2000 milímetros, va a poder usar espesores de recubrimiento de 8 milímetros. Si tengo una banda de 3 metros de ancho, voy a tener que usar un espesor de recubrimiento de 10 milímetros. Entonces, dependiendo del material a transportar, también tengo material fino, carbón, arenas, roca dura triturada, roca blanda, roca sin triturar. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de los recubrimientos. El espesor del recubrimiento de la carcasa está en función del tipo de aplicación de la banda y del ancho de esta, como vimos en el gráfico que les acabo de mostrar. No me fui lejos. Uniones. Las bandas se terminan de confeccionar en el punto de utilización mediante la unión de tramos de longitudes estándar. O sea, las bandas se tienen que unir, ¿cierto? Para que puedan girar como una banda sin fin. Las bandas se terminan de confeccionar en el punto de utilización mediante la unión de tramos de longitudes estándar. Igualmente, cuando se produce la rotura de una sección, es necesario reponer esta. Los procedimientos de unión de las bandas más empleados son el vulcanizado y la unión mecánica rápida. El vulcanizado y la unión mecánica rápida. Respecto de las uniones por vulcanizado, las ventajas que presenta este sistema son las siguientes. Aporta una resistencia elevada, la vida del empalme, si se realiza en buenas condiciones, es similar a la de la banda. O sea, esta unión de vulcanizado puede durar lo mismo que toda la banda, siempre y cuando se haga en buenas condiciones. La limpieza de la banda no constituye ningún problema. La limpieza de la banda no constituye ningún problema. Los inconvenientes que tiene las uniones por vulcanizado. Mayor duración en la ejecución del empalme. Mayor duración en la ejecución del empalme. Mayor costo. Y mayores necesidades en el sistema de tensado de la banda. Y mayores necesidades en el sistema de tensado de la banda. En las bandas de alma de acero, las longitudes de solape para efectuar las uniones mediante vulcanizado se calculan con los valores que se van a mostrar en la tabla 7. Entonces, las bandas de alma de acero, las longitudes de solape que tiene que haber entre las dos partes de la banda para efectuar las uniones mediante vulcanizado se calculan con los valores de la tabla 7. Vamos a mostrar la tabla 7. Longitud del solape en milímetros, tipo de banda, estándar 500, estándar 630, longitud del solape en milímetros. Esta es determinada según las condiciones específicas. La B corresponde al ancho de la banda, B corresponde al ancho de la banda en milímetros. ¿Ya? Esa es la tabla 7 que me habla de la longitud que tiene que tener solape dependiendo, como les dije, el ancho de la banda. Entonces lo que acabamos de ver es que las almas de alma de acero o carcasa de acero, las longitudes de solape para efectuar las uniones mediante vulcanizado se calculan con esos formulismos que vimos en esa tabla. Unión mecánica rápida. ¿Qué es lo que es una unión mecánica rápida? Para unir, ¿cierto?, las bandas. Se llevan a cabo con diferentes sistemas, por ejemplo, con engrapadora. Las grapas permiten la unión en las bandas.
En aquellas bandas no sometidas a elevados esfuerzos de tracción se pueden unir por unión mecánica con grapas. Se llevan a cabo con diferentes sistemas, por ejemplo, las grapas, en aquellas bandas no sometidas a elevados esfuerzos de tracción. Las ventajas más significativas de la unión mecánica son rapidez de la unión, ¿cierto? Rapidez de la ejecución, menor costo, menor problema con el tensado. Entonces son más rápidas la ejecución para unir las bandas, menor costo y menores problemas con el tensado. Por el contrario, los inconvenientes que plantean este tipo de unión mecánica son menor resistencia, ¿cierto? Estoy penetrando la banda con una especie de corchete, entonces de alguna forma estoy incidiendo en una posible falla, ¿cierto? A través de esa perforación. Entonces los inconvenientes que plantean son menor resistencia, posibles problemas de deterioro de la carcasa por efecto de la humedad, superficie rugosa, con lo que se presentan problemas de limpieza de la banda. Todos esos son inconvenientes de la unión mecánica, menor resistencia, posibles problemas de deterioro de la carcasa por efecto de la humedad, superficie rugosa, con lo que se presentan problemas de limpieza de la banda. Equipos eléctricos. Voy a mostrar una imagen de una unión mecánica rápida, ¿ya? ¿Cómo es la unión mecánica rápida? Otra desventaja también de esta unión mecánica rápida es la posibilidad de producir problemas en el transporte de material fino. Y con materiales calientes. Como se ve, dos cintas unidas con una unión mecánica. Ahí tengo las dos cintas, ¿cierto? Unidas con este tipo engrape, ¿cierto? De unión mecánica. Eso sería una unión mecánica rápida, ¿ya? No vulcanizada. Este un lado de la cinta, este el otro lado de la cinta. Equipos eléctricos. Los equipos eléctricos utilizados en las cintas se pueden clasificar en equipos motrices y o de potencia que aseguran el movimiento y las acciones secundarias necesarias, equipos de automatismo y de vigilancia, equipos de comunicación y equipos de servicios, alumbrado, polipastos, etc. Para eso se utilizan los equipos eléctricos. Entonces, los equipos eléctricos utilizados en las cintas se pueden clasificar en equipos motrices y o de potencia, que son los que se unen al tambor motriz, que aseguran el movimiento y las acciones secundarias necesarias, equipos de automatismo y de vigilancia, equipos de comunicación y equipos de servicio, como el alumbrado. Dimensionamiento de una banda. Dimensionamiento. El equipo de potencia se determina en función de los siguientes factores. Condiciones mecánicas exigidas en el eje de los motores. Tales como la velocidad, el par estático o resistencia al accionamiento y sus variaciones, par muerto debido a las resistencias pasivas y sus variaciones, momento de inercia de las partes móviles y sus variaciones, par motor máximo necesario y admisible en reposo durante el arranque y parada, aceleración y desaceleración máxima, potencia media máxima y eficaz. Todas esas son las condiciones mecánicas exigidas en el eje de los motores, que me permite dimensionar el equipo de potencia. Entonces los voy a repetir: la velocidad que requiero de la banda, el par estático o resistencia al accionamiento y sus variaciones, par muerto debido a las resistencias pasivas y sus variaciones, momento de inercia de las partes móviles y sus variaciones, par motor máximo necesario y admisible en reposo durante el arranque y la parada, aceleración y desaceleración máxima, potencia media máxima y eficaz.
También para el dimensionamiento requiero conocer el régimen de funcionamiento. El régimen de funcionamiento. Todo esto para dimensionar la potencia de la banda. Entonces, para el régimen de funcionamiento requiero conocer el tipo de servicio, factor de marcha, variación de la carga, número de arranques por hora. Ese es el régimen de funcionamiento que me permite dimensionar, ¿cierto?, la potencia que va a tener la banda. Tipo de servicio, factor de marcha, variación de la carga, número de arranques por hora que le voy a realizar. Otro punto importante es las condiciones ambientales. Va a haber mucho polvo, va a haber humedad, corrosión, explosividad, temperatura ambiente máxima y mínima, exposición solar, vibraciones inducidas, todos esos son condiciones ambientales. Va a haber mucho polvo, humedad, corrosión, temperatura ambiente máxima, mínima, exposición solar, y si las vibraciones son, si hay vibraciones inducidas. Productividad de una cinta. Los factores que influyen en la productividad de una cinta son los siguientes: las propiedades del material y la geometría de la cinta y las condiciones de trabajo. Entonces, la productividad de una cinta va a estar en función de las propiedades del material y la geometría de la cinta y las condiciones de trabajo. Cuando se refiere a las propiedades del material, se refiere a las propiedades del material que voy a transportar. Propiedades del material. Las propiedades físico-químicas del material a ser transportado tienen una gran importancia cuando se selecciona y se diseña una cinta. Las características a tener en cuenta son densidad del material suelto, en toneladas metro cúbico, ¿cierto?, que es una densidad esponjada. Ángulo de reposo dinámico, en grados. Pendiente máxima remontable, tiene que ver con el talud máximo, ¿cierto?, que puede resistir este material, que es el ángulo de reposo dinámico. Grado de alteración del material por efectos mecánicos, químicos y temperatura. Grado de alteración del material que estoy transportando por efectos mecánicos, químicos y de temperatura. Los valores de los materiales más comunes pueden verse en la tabla 8 que veremos más adelante. El ángulo de reposo dinámico es en general menor que el ángulo de inclinación natural del material transportado. ¿Ya? El ángulo de reposo dinámico es menor que el ángulo de talud natural de reposo del material. En general, es menor que el ángulo de inclinación natural del material transportado, y depende del tipo de material, de la velocidad de la cinta, del diseño, del punto de alimentación y de la pendiente de la instalación. Inclinación de la cinta. El transporte de materiales a granel se ve limitado por el ángulo máximo que impide remontar la pendiente y que está en función de las características del material. Esto oscila entre 15 y 20 grados. No obstante, para conseguir mayores inclinaciones se dispone de tipos de bandas especiales. Entonces, la inclinación que le puedo dar a la cinta. El transporte de materiales a granel se ve limitado por el ángulo máximo que impide remontar la pendiente y que está en función de las características del material, que oscila entre 15 y 20 grados. No obstante, para conseguir mayores inclinaciones se dispone de tipos de bandas especiales. Los caudales horarios que son capaces de transportar la cinta disminuyen con la inclinación. Caudales horarios se refiere a la productividad de ciertos metros cúbicos por hora. Los caudales horarios que son capaces de transportar las cintas disminuyen con la inclinación, obviamente. Los coeficientes de reducción K pueden deducirse de la tabla que vamos a ver más adelante, la tabla 9. Los coeficientes de reducción K pueden deducirse de la tabla 9. En la figura que vamos a ver, la figura 25, como puede verse esquemáticamente en la figura 25, donde se indican para cada tipo de banda el ángulo, la velocidad recomendada y la granulometría más aconsejable. Entonces, como puede verse en el esquema de la figura 25, donde se indican para cada tipo de banda el ángulo, la velocidad recomendada y la granulometría más aconsejable. Vamos a ver esa figura.
Entonces, esta gráfica me sirve para dimensionar, ¿cierto? Dependiendo de la granulometría del material que voy a transportar, cuál va a ser el ángulo máximo y la velocidad recomendada para la cinta. Entonces, aquí está, por este lado veo la inclinación de la cinta, está en ángulo 87, 60, 45, tamaño máximo aproximadamente de 0,3 al ancho de la cinta, la velocidad de la cinta en metros por segundo, 2, 4, 6, 8, y tamaño máximo del material a transportar, 100, 300, 500 milímetros. O sea, de acuerdo a eso, yo voy moviendo por este abaco y puedo saber el ángulo máximo y la velocidad, ¿cierto? Máxima de la cinta. Son los tipos de bandas transportadoras según la pendiente de trabajo de las mismas. Tipos de bandas transportadoras, según la pendiente de trabajo de las mismas. Ya, chiquillos, hoy día lo vamos a dejar hasta aquí nomás. Esta es la segunda clase de cintas transportadoras. ¿No estamos viendo?